Esta es una conferencia de María Sigma. María Sigma fue una religiosa y mística católica, conocida mundialmente por el don de recibir la visita de las almas del purgatorio. María Sigma y las almas del purgatorio. Se le preguntó a María Sigma si incluso personas de otras religiones, además de cristianos, van al cielo. Ella respondió, sí, y están felices. Quien vive bien su fe es feliz. Pero es a través de la fe católica que ganamos más el cielo. De una entrevista de la hermana Emmanuel a María Sigma, tomado del libro El asombroso secreto de las almas del purgatorio. Hay un lugar de purificación donde las almas que son retenidas encuentran ayuda en la intercesión de los fieles. Concilio de Trento. María Sigma. Las almas del purgatorio me dijeron. Devoción a las almas del purgatorio están muy extendidas en el cristianismo y en cada generación hay personas particularmente devotas. María Sigma es una vidente de nuestro tiempo y su experiencia contribuyó mucho a la difusión de una justa devoción a las almas del purgatorio. María Sigma nació en 1915 en Sonntag, en Austria, alma religiosa y mística. La conferencia tendrá un breve preámbulo, una introducción, una pregunta y la respuesta, y ella hace todo. Nada ha cambiado allá arriba, porque en la eternidad no hay tiempo, por lo tanto, nada cambia. Aquí, sin embargo, muchas cosas han cambiado, quizás incluso para peor. Las apariciones de las almas no sirven para satisfacer la curiosidad. Si Dios permite estas cosas, significa que todas estas apariencias son parte del plan de salvación. Y esto debe ser una enseñanza útil para los vivos y un consuelo necesario para las almas, porque induce a los vivos a rezar más y a sacrificarse más por las almas del purgatorio. Es decir, pensar más en el momento de la muerte y, por tanto, arreglarse para llegar a ese punto preparado. Y este sería más o menos el propósito de todas las apariciones y revelaciones privadas. Solo con este propósito permite Dios estas cosas. Y que Dios, tan misericordioso, quiera dar a todo eso su generosa bendición. El alma a quien Dios quiere conceder una gracia particular, a menudo la siente ya de niño. Pero también sucede que esta gracia también se puede sentir de repente, a veces hasta un sinvergüenza o a uno que combina todo, porque los caminos del Señor son infinitos. Hoy se dice, y quizás a veces incluso con razón, que debemos creer todo lo que enseña la Santa Iglesia, que entonces estos extraordinarios mensajes se volverían superfluos, porque entonces ya no son necesarios los milagros, porque la fe ya estaría suficientemente fundada. Pero ¿podemos prescribir al Señor lo que debe hacer y lo que no debe hacer? El Señor sabe mucho mejor de lo que se necesita hoy en el mundo y para nosotros, de lo que saben los teólogos y profesores. Un gran pecador podría convertirse en un santo eminente si siguiera siempre los caminos marcados por el Señor. Es apropiado y bueno que la Iglesia use una gran confidencialidad en este sentido, porque bajo las apariencias del bien, hasta el enemigo podría jugar una mala broma, y por esto la Iglesia tiene el poder y el derecho de examinar estas cosas para ver si son auténticas o no, porque la Iglesia es la guardiana de la verdad. Más le vale a la Iglesia declarar no auténticos 10 casos que tal vez lo sean, que declarar auténtico un caso que en realidad no lo es. Pero tampoco debería desbaratarse estos casos si se corresponden exactamente con la doctrina y los mensajes de Jesús. Incluso si fuera o si se tratase de una revelación que todavía no está completamente comprobada teológicamente. ¿Por qué las almas del purgatorio vienen precisamente a mí? ¿Por qué vienen a mí? Tampoco lo sé. Que nadie tenga la tentación de pensar, tal vez no soy tan piadoso, tan devoto, para que no vengan a mí. No están, porque el termómetro que mide la santidad es exclusivamente el amor de Dios y de este derivado el amor al prójimo. ¿Cuándo vino un alma por primera vez a mí? En 1940. Yo tenía entonces 25 años. ¿Conozco las almas que vienen a mí?
Esos que ya conocí en vida, sí. ¿Solo vienen a mí almas de habla alemana? No, vienen a mí almas que puedo reconocer por su color, ya sea como indios o como japoneses, asiáticos. Pero todos hablan alemán conmigo. ¿Querrían las almas del purgatorio, si pudieran, volver a esta tierra? No, porque ya las almas tienen tal conocimiento de la verdad y de la situación que está allá arriba, que ni siquiera imaginamos, y no querrían volver jamás a las tinieblas de esta tierra. ¿Yo puedo llamar a las almas del purgatorio? No, esto no lo puede hacer. ¿Las almas del purgatorio saben algo de lo que sucede a nuestro alrededor en esta tierra? Mucho más de lo que pensamos. Saben mucho, mucho más de lo que pensamos. También saben quién va a su funeral, quién en este funeral reza por ellos, quién no reza, y saben, por tanto, mucho más de lo que pensamos. ¿Puedo enviar un alma a otra persona? No, ni siquiera eso puedo, porque ni siquiera sé cuándo vendrá un alma a mí, y no sé qué querrá, así que no sé nada más. ¿Las almas del purgatorio necesitan que se le enciendan velas? Sí, mucho más de lo que piensas, especialmente si se bendicen las velas, y tiene el mismo efecto, ya sea que la vela se encienda en casa o en el cementerio. Tiene el mismo efecto. ¿A las almas del purgatorio les sirve el agua bendita? Mucho más de lo que creemos, y más aún si nosotros también la usamos en la vida, y tenemos fe en el efecto del agua bendita, y no importa la cantidad de agua que echemos. Así que es inútil, no hace falta dar una mano llena, ni un vaso lleno de agua bendita, o solo unas gotas. Lo importante, sin embargo, es que esto suceda con frecuencia. ¿Qué más necesitan las almas del purgatorio? La Santa Misa, pero sobre todo si, durante su vida, han apreciado la Santa Misa. Y en esto, por supuesto, cuentan mucho las misas entre semana. Tomemos el caso de un jubilado que vive no lejos de la iglesia y piensa, y puede caminar. Entonces es perfectamente eficiente y piensa, hoy no es día de fiesta, no es día de precepto, hoy no voy. Aquí, si alguien así muere, él también tendrá que esperar mucho tiempo antes de que la Santa Misa surta pleno efecto para él. Las Santas Misas, a las que hemos asistido con devoción durante los días de semana, nos sirven mucho más en el más allá que todas las misas que se dirán por nosotros después de que muramos. ¿Qué sufren las almas en el purgatorio? Este sufrimiento se diversifica de 1000 maneras diferentes. Todos tienen nostalgia de Dios. Además, deben sufrir en aquello en lo que han pecado en la tierra. Lo peor es, por supuesto, la infidelidad. Es decir, más que infidelidad, no haber tenido fe. Luego, los pecados contra el amor, las enemistades, en fin, todo lo que está en contra del amor. También las enemistades, como ya se mencionó, son severamente castigadas. En cuanto a las recaudaciones de dinero por asociaciones, las más variadas, por ejemplo, lo que recogieron en Austria en el momento de la guerra en Yugoslavia que llamaron el llamado en necesidad, o para Cáritas, o para otros fines. Hay mucha gente que dice, yo no doy nada porque quién sabe a dónde va ese dinero. Es completamente incorrecto tener tal disposición, porque damos esta ofrenda con la mejor intención, y por tanto, hacemos la buena obra deseada. Y si este dinero no se distribuye bien o adecuadamente, para el fin para el que se recauda, no somos responsables de él. Deben responder los que lo han usado mal. Pero si pensamos que esta colecta, dentro de nosotros nos oponemos, entonces debemos responder por esto. Vino a mí un alma, era una madre, que me dijo, estoy en el purgatorio desde hace 30 años y tengo que sufrir mucho porque me opuse a que mi hija entrara en el convento. Y hay gente, pues, ya sabes, hoy es mejor que no te hagas sacerdote. No pienses en nadie, porque ya ves lo que hacen los sacerdotes hoy. Yo les respondí, espera, van a pasar años, de 12 a 13 años, y luego verás, viviremos en otro tiempo, porque estamos muy cerca de una poderosa, enorme intervención de Dios en nuestro mundo.
4 veces vino a mí un sacerdote del purgatorio y me dijo, tengo que sufrir mucho, porque me quitaron el reclinatorio y obligué a la gente a recibir la Sagrada Comunión de pie. Y de esto podemos deducir que algo no está bien. El Papa, por otro lado, ha permitido que sea posible recibir la Sagrada Comunión incluso de pie, especialmente donde uno no puede arrodillarse bien o donde uno no puede arrodillarse. Pero cualquiera que desee recibir la Sagrada Comunión de rodillas debe tener la posibilidad de hacerlo, aunque fuera solo un pequeño trozo de reclinatorio. Y esto se lo podemos pedir a cualquier sacerdote, porque este es también el deseo del Santo Padre. Y luego entonces podemos considerar la comunión en la mano, manos fuera de la Sagrada Comunión. Un sacerdote difunto, siempre hablo de almas, vino a mí y me dijo, tengo que sufrir mucho porque insistí en que la gente tomara la comunión en la mano. Si un sacerdote o un obispo supiera qué responsabilidad asume al introducir o insistir en que la gente tome la comunión en la mano, se detendría inmediatamente. Y luego me preguntan, ¿por qué entonces el Consejo lo permitió? Ningún concilio, ningún papa jamás ha permitido e introducido la comunión en la mano en la Iglesia. Quienes lo introdujeron son los cardenales masones. Los sacerdotes y obispos están tan ciegos en este sentido que ni siquiera entienden lo que están haciendo. Un laico, que es alguien como nosotros, lo ve casi mucho mejor, porque ora y se sacrifica para que la Iglesia vuelva a la dirección correcta. Siempre fue el pueblo el que salvó a la Iglesia, incluso en los siglos XIV y XV. El pueblo, entonces, oró y se sacrificó para que las cosas cambiaran para bien. Un alma me dijo, los rusos ya habrían ocupado Alemania si en Alemania no hubiera tanta gente que rezara y se sacrificara en los varios y muchísimos santuarios esparcidos por toda Alemania. ¿Hay también niños en el purgatorio? Tan pronto como un niño entiende lo que es bueno y lo que es malo, y hace el mal, potencialmente se dirige al purgatorio. ¿Por qué estoy dando estas conferencias? Una primera razón radica en que de esa manera se confirma la fe de la gente en la existencia del purgatorio, porque así las almas del purgatorio reciben más ayuda. Hubo un sacerdote que conocí, un buen sacerdote consagrado regularmente en la Santa Iglesia, que me dijo, no puedo creer que exista el purgatorio. Y yo le pregunté, ¿por qué? Él me respondió, iré a su conferencia y luego veremos. Y después de la conferencia, vino a mí y me dijo, pero, ¿por qué en las lecciones de teología, en el seminario, nunca nos hablaron sobre el purgatorio? Y entonces no pueden creer si nunca han oído hablar de eso. ¿Me pagan por estas conferencias? No, por principio no acepto dinero para estas conferencias, porque en lo que se trata de dinero, el diablo siempre está involucrado, y ya no existiría ese buen efecto de estas conferencias. En principio, solo pido, donde se me pide que dé conferencias, que se suministren los gastos de alojamiento y alimentación, y los ofrecimientos que excedan de estos gastos se utilizan exclusivamente en beneficio de las almas del purgatorio, porque son muchas las almas que me preguntan, esto, aquello, misas, otras misas, y saco lo que puedo, entonces, de esta caja donde pongo este dinero. ¿Y de qué vivo entonces? Solía tener un pequeño jardín, ahora ya no puedo hacerlo, porque me pagan una pequeña renta social, no una pensión real, pero es suficiente, porque desde pequeños en nuestra familia estamos acostumbrados a vivir con sencillez. Podrías vivir muy bien en condiciones menos acomodadas y vivir más sano. ¿A qué escuela fui? Solo primaria. Entonces, ¿cómo puedo dar estas enseñanzas? Primero, porque se aprende mucho a través de estos contactos con las almas, y también porque tengo gran confianza y reverencia por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es invocado y venerado muy poco. Si nuestros sacerdotes de hoy se dirigieran e invocaran más intensamente al Espíritu Santo
ciertamente no enseñarían estas ideas extrañas que a veces manifiestan. ¿Tenemos que perdonar a cada persona? Sí, y especialmente a nuestros difuntos. No nos dejarán en paz hasta que obtengan nuestro perdón. Si esta alma aparece ante mí, ¿debo preguntarle qué necesitas? Entonces ella dice lo que necesita para ser liberada. Si después de haber dicho esto se detiene de nuevo, entonces quiere decir, y esto ya lo entiendo, entonces puedo preguntarle lo que me pide a mí en favor de otros difuntos, pero la respuesta me la trae otra alma, porque esta primera alma, cuando tuvo todo lo que pedía, se fue al cielo y ya no me visita, y la respuesta me la trae otra alma. La respuesta, como decía, la trae otra alma, que primero dice lo que necesita, y luego me dice nombres, apellidos, y lo que necesita esta alma muerta. Entonces busco en mi lista, en mi archivo, a quién corresponde ese nombre y lo apunto. ¿Aprendo algo si un alma se ha ido al infierno? No, las almas no pueden hablar de eso. Pero no pienses de esto o infieras que el infierno no existe, porque el infierno existe y el infierno es eterno. También me preguntan, ¿qué debe hacer si por casualidad un alma es condenada? Ya no tengo que rezar. Pero si siempre habéis orado por esta alma y habéis pensado intensamente en ella para que se salve, entonces podéis estar seguros de que no está perdida. Puedes pedirme información sobre los difuntos que te interesen, pero entonces, por favor, escribe claramente nombre completo, fecha de nacimiento, fecha de muerte, y no hagan una lista enorme, porque no tengo tiempo de mirar cuando me dicen nombres. Miren toda esta lista enorme de nombres. Y luego, por favor, escribe lo más claro posible. Añadiría en mayúsculas, porque pasa que tengo que descartar algunas letras, porque ni con el lente puedo entender lo que significa esa escritura. ¿Cómo es que por alguna alma se me pregunta o la respuesta se pregunta y se contesta 2 y 3 veces seguidas? Había una familia que habían preguntado por su papá y la respuesta que dijeron fue que dijeran 3 santas misas, y después de mucho tiempo me temo que vino a mí un alma y me dijo, esta persona necesita 3 misas más. Y entonces pensé, bueno, estas personas o no pagaron estas 3 misas, o sea, no hicieron las ofrendas para estas 3 misas, o se olvidaron, o estas santas misas no se celebraron. ¿Qué es? Entonces llamé a estas personas de la familia y les dije, bueno, ¿ustedes hicieron decir las santas misas o no? Y ellos respondieron, sí. Y entonces les dije, pero mira, me han pedido otras misas por este hombre. Entonces respondieron, sí, lo haremos. Haremos decir otras misas. Y luego otra alma me explicó cómo son estas cosas. El alma la primera vez, después de las 3 misas, es verdaderamente salva. Sin embargo, incluso las almas salvadas pueden pedirnos otras misas para un amigo, un pariente o un conocido. Y ya no llego a saber para quién van estas otras misas. Y por tanto, ahora entendemos que si un alma viene a mí por segunda vez, la misma, a pedir, u otra alma me pregunta por aquella alma anterior que ya ha tenido sus santas misas, u otras misas posteriores, entonces entendí que estas misas del alma ya salvada son usadas por un deseo suyo a otra alma que no conozco. Un alma vino a mí, entre muchas, que me dijo, morí en el año 500. Y yo le pregunté, ¿pero qué has hecho tú que todavía estás en el purgatorio por tantos años? Yo era rebelde y había apoyado el martirio de Santa Úrsula, y si no hubiese habido un niño que orara por mí, yo hubiera sido condenado. Y de esto puede deducirse que una oración siempre es aceptada, a menos que el destinatario quiera obstinadamente lo contrario. ¿Pueden las almas aparecerse incluso durante el día? Sí, en el pasado también venían durante el día. Ahora, últimamente, casi siempre vienen a mí solo por la noche. Y ahora les voy a contar algo que me pasó. Conocí a una anciana en la calle.
que se veía muy mal. La saludé muy amablemente, y ella respondió: «Qué raro que todavía me des el saludo». Y yo le dije: «Pero tú mereces un saludo como cualquier otra persona». Y esta mujer se quejó conmigo: «Nadie entiende esto, nadie me mira, nadie me da de comer». Y yo la miré y le dije: «Pero mira, no digas mentiras, porque me parece que estás bastante bien alimentada». Entonces pensé: tal vez no esté contenta con lo que le dan de comer. No me dan nada, y tengo que dormir en la calle. Y luego pensé: los pisos no se ven muy bien, pero ¿por qué la dejan deambular así por la calle? Y entonces pensé: eres vieja y tal vez hasta molesta puedes ser. Sin embargo, escucha, ven a mi casa y te doy algo para comer y dormir. Y pues, ven, come, pero tienes que contentarte con ese alimento que te doy, y dormirás. En fin, de alguna manera conmigo, siempre mejor que quedarte en el camino. Entonces esta mujer respondió: «Gracias, muchas gracias. Ahora estoy salvada. Adiós». Y se fue. Era un alma que no había reconocido como tal, y probablemente esta mujer era un alma que había rechazado a otra persona con un corazón duro, y ahora le tocó sufrir en el camino hasta que alguien le habló una buena palabra. ¿No juzga Dios a veces de manera muy diferente a los hombres? Oh sí, por supuesto, y tal vez sea mejor, porque de lo contrario no todo iría tan bien. Hubo una vez un caso en que un hombre vino a mí y me preguntó acerca de 2 almas muertas, y me dijo: «Tengo mucha curiosidad por saber qué respuesta te darán». Y yo dije: «¿Por qué?». «Ah, no te digo por qué, solo vengo a buscar la respuesta». Después de un mes volvió a mí y me preguntó si tenía la respuesta, y yo le dije: «Sí, hay una respuesta». «Entonces dime, ¿cuál es la respuesta?». «Esta mujer», así que era mujer, «se salva, es decir, se fue al cielo. El hombre está en el fondo del purgatorio». Y él dijo: «Ah, no, esto no puede ser cierto». Y yo dije: «¿Pero por qué?». No es posible», dijo el hombre, «porque esta mujer murió en el hospital, y el hombre fue el primero y el último en la iglesia, y debería estar en el fondo del purgatorio, y la otra salvada. No, esto según nuestra santa fe no puede ser». Y yo le respondí entonces: «Mira, ya estamos en el año santo y recibo tantas respuestas que puede ser que me equivoqué al escribir». Y luego volví a preguntar, y vino otra alma y me dijo: «No, escribiste exactamente, así es». Luego, después de algún tiempo, de ese mismo país de donde vinieron tanto el hombre de antes como las 2 almas muertas, él vino a mí, y esta mujer me dijo: «Oh sí, tu respuesta en el país hizo una gran furia». Y yo respondí: «Ay, sí, pero lo siento, no puedo dar otras respuestas». Y esta mujer me dijo: «Y es esta misma respuesta la que confirmó mi fe, porque la respuesta que me dio es exactamente lo que esperaba». Y entonces le dije: «Explícame por qué». «Sí», dijo la mujer, «vine a propósito para explicártelo». Sí, es cierto, esta mujer, esta alma, de hecho, de la que hablamos, era tal vez una mujer de mala reputación y tenía una vida inmoral, porque esa alma muerta vino de viva, vino a mí muchas veces, dijo esta mujer, y vino a mí a llorar y a decirme que le parecía que era inútil que ella tratara de cambiar su vida, que hubiera sido inútil volver a confesarme porque a los demás les va mejor, y a mí siempre soy así y no puedo salir de eso. Entonces esta mujer respondió a la otra mujer cuando aún vivía: «Vas a confesarte, porque con la confesión tomas las gracias y durante cierto tiempo también tienes la fuerza suficiente para salir de eso, para mejorar». Luego volvió a la confesión, y así logró llevar una vida bastante decente, excepto que moralmente tenía sus debilidades. Y esta mujer me seguía diciendo:
Yo también hablé con el cura que la atendió en el hospital, esta mujer de la que estamos hablando, y me dijo, nunca he visto morir a una persona tan humildemente y tan llena de arrepentimiento y disuelta en lágrimas por el mal, como está aquí. He asistido a tantas personas, pero nunca he visto morir a nadie en condiciones tan edificantes. Quisiera, dijo el sacerdote, morir como murió. Y luego, sobre el hombre, la mujer me dijo, sí, él era el primero y el último en la iglesia, pero era uno de esos críticos, como hay pocos. Todo estaba mal para él, todo necesitaba una crítica. En resumen, nada era bueno para él, y lo peor que hizo, y lo que más impresionó a esta mujer de la que estaba hablando, es el hecho de que él, que era del mismo país que la mujer, se enojó tanto porque esa pobre mujer que murió en el hospital era enterrada regularmente con la asistencia de la Santa Iglesia en el cementerio, y él se enfurecía diciendo, ¿cómo una mujer tan mala sigue enterrada así, con los atavíos de la Iglesia? Pero esto es realmente el colmo. Entonces yo también entiendo por qué está en el fondo del purgatorio, porque no tenemos derecho a juzgar a otra persona, porque no sabemos por qué esa persona es así o actúa así. Puede haber 20 personas que, mirando hacia afuera, realicen la misma acción, pero pueden tener 20 responsabilidades y razones diferentes para hacerlo, y no tenemos derecho a juzgarlos. Otra alma vino a mí y me dijo, sufro muchísimo porque tengo una enemistad con otra mujer durante décadas, y es mi culpa, porque la otra muchas veces trató de restaurar la paz, y vemos cómo Dios, a partir de esto, castiga las enemistades. Sí, puede suceder que yo diga algo, haga algo, y el otro las interprete de una manera equivocada, de otra manera donde lo tome como causa para iniciar una enemistad. Pero entonces, es bueno aclarar las cosas, discutir juntos, aclarar cómo son realmente las cosas, luego ponerle la esponja. Y no te asegures de que no hablen juntos durante años y años, porque todo el tiempo y todos los años que vivimos en enemistad, perdemos muchas gracias. Hagamos las paces tan pronto como podamos. Se dice, sí, quisiera hacer las paces, pero es el otro el que no acepta. Si ella ofrece paz, trata de hacer las paces. Y has cumplido con tu deber, y por lo tanto está bien. Si el otro no acepta, o si hay más otros, y los otros no aceptan, entonces la culpa ya no es tuya, sino que los demás deben responder por ella. ¿Está fijada la hora de la muerte para todos? Sí, pero ahora doy un ejemplo. Un joven vino a mí, un alma, y me dijo, morí porque en Viena estaba corriendo con la motocicleta. Tuve un accidente porque no respeté las normas de tránsito. Y esta es mi desgracia. Le pregunté, ¿estabas preparado al menos? Respondió, no hubiera estado preparado. Sin embargo, el Señor concede a todos los que están al borde de la muerte 2 a 3 minutos, momentos en fin, en los que uno tiene la última oportunidad para decidir o en contra o a favor de Dios. Y luego este joven agregó, según el plan de Dios, debería haber vivido otros 30 años, y sólo entonces se fijó mi tiempo. Y de ahí entendemos que también somos responsables de nuestra propia vida, donde, en cambio, una persona muere sin culpa propia. Entonces sí, podemos decir, era su momento, pero no cuando se causa la culpa o la persona que muere como en el caso de este joven. ¿Qué pasa con los suicidios? Muchas almas suicidas vinieron a mí, y de todas ellas, ninguna era condenada, pero de esto no puedo sacar ahora la conclusión de que no se salva ningún suicidio. Eso no se puede decir. En cambio, de las almas llegué a saber que a menudo, muy a menudo, la culpa del suicidio se remonta a las responsabilidades de aquellos, quien lo empujó a hacer o a cometer este acto.
Entonces, en este caso, la responsabilidad recae en quienes lo empujaron al suicidio, porque algo no está bien allí. Tal vez lo calumniaron, o quién sabe qué le hicieron para que ya no entendiera lo que le estaban haciendo. Y entonces, en este caso, ciertamente la responsabilidad es de los demás, o es un caso patológico que tiene dentro de sí esta tendencia. Una persona sana y normal, que es bien tratada, no puede realizar tal acto. ¿Tiene realmente el sufrimiento ese gran valor? El sufrimiento es de suma importancia al mayor valor, sobre todo si lo ofrecemos con paciencia y lo ofrecemos al Señor. Y el mejor método para ofrecer el sufrimiento al Señor es confiarlo, este sufrimiento, en las manos de Nuestra Señora, porque Nuestra Señora sabe mejor que nadie dónde hay que utilizar los méritos de este sufrimiento. Conocí a una monja, una maestra, que estaba muy enferma y fue muy paciente al principio. Después de un año supe que todavía estaba en el sanatorio, y luego pensé, cuando vuelva a acercarme, iré a visitarla. Y cuando me vio me dijo, ¿por qué el Señor no me escucha y no me cura? Que me necesitarían tanto en la escuela. Entonces le dije a la monja, pero debes pensar, hermana, que los sufrimientos son la prueba más grande del amor de Dios. Y luego me miró con ojos grandes y dijo, entonces me gustaría que Dios me amara un poco menos. Entendí y le dije, sí, tienes razón, pero siempre debemos pensar que los sufrimientos tienen el máximo valor, y podemos ganar muchas almas para el cielo a través del sufrimiento. ¿Hay también personas en el purgatorio que confiesan otra religión? Varias personas se me acercaron y me dijeron, pero aquí creo que nos enseñaron mal entonces, porque nos enseñaron que la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana es la única iglesia que nos salva, y en cambio me parece que no es verdad. Y yo respondí, pues a mí también me enseñaron así. El hecho erróneo es que nunca se ha aclarado y explicado bien cómo se produce el hecho. Si esta persona que vive otro credo, pero está convencida de que para él es la religión verdadera y con conciencia, y lo que ella, y que está convencida y que vive estas normas, esta religión según su conciencia, porque todo el mundo tiene conciencia. Entonces, esta persona ciertamente vive como viviremos nosotros, que tenemos la fe verdadera, porque en este caso, si muere tendrá el bautismo de deseo, y por lo tanto puede salvarse a sí mismo como uno de nosotros. En 1954 tuvimos mucha nieve aquí, y había un joven que era un granuja, pero tenía, si se puede decir, esta buena costumbre de correr siempre en ayuda de los que pedían ayuda. Así que un día escuchó un grito de auxilio y dijo, «Mamá, tengo que correr porque escuché un grito de auxilio». Y su madre le respondió, «Pero que se vaya otro también, ¿por qué siempre hay que correr?». Pero no se dejó contener y salió tras este grito de auxilio. Tan pronto como salió de la casa, otra avalancha lo golpeó, lo embistió y murió. Entonces se me acercaron sus compañeros y me dijeron, «A nosotros como ese de allí no hubiésemos querido morirnos». Y yo le dije, «¿Por qué no?». «Porque no sabes todo lo que ese tipo ha estado haciendo». Y yo le respondí a estos jóvenes, «Mira, este muchacho murió porque corrió a ayudar a otro, y quien muere en tal servicio, de caridad, nunca se pierde». La tercera noche me apareció este joven muerto, vino a mí, y me dijo, «María, déjame decir 3 misas que luego me salvo». Y yo le dije, «¿Por qué solo 3 misas y ya estás en el lugar?». «Pero sabes, María, yo morí en un servicio de caridad a mi prójimo, y entonces, en este caso, el buen Dios cubrió todo para mí». Y me di cuenta de que tenía razón, porque finalmente sacrificó su vida para salvar a otra persona. Y este joven que se me apareció agregó, «Piensa, María, que era el mejor momento para morir. En toda mi vida nunca hubiera tenido la oportunidad de morir tan bien». Y luego, a partir de esto, hagamos una resolución.
No discutamos con el Señor, ni nos quejemos contra el Señor si alguna vez quita una vida joven. El Señor sabe mejor que nosotros cuándo es el momento adecuado y por qué se quita la vida. A menudo me dicen, bueno, esta era una buena chica, un gran tipo, ¿y por qué tuvo que tomarlos? Y yo les respondí, bueno, no sabes si esta chica o este chico habrían seguido su vida en esta tendencia. No sabemos. Hasta podrían haberse perdido. ¿Hay padres que sufren por la mala educación de sus hijos? Mucho. Un principio importante en la educación de los niños es este: ser estricto con el niño pequeño y bueno con el niño ya crecido. Y si somos estrictos con el niño pequeño, tendremos poco trabajo con el niño adulto, porque el niño pequeño es aún más maleable y más fácil de educar que el niño adulto. Había una mujer, viva esta vez, que estaba hablando con la vecina con la niña de la mano. La niña tenía 4 años y le dijo a la vecina, a esta niña le di varias bofetadas hace incluso años, o sea, hasta los 2 años, alrededor de los 2 años. Y desde entonces tuve paz. La pequeña entonces escuchó esto y dijo, ¿cómo? Mamá, ¿me pegaste? La niña ya no sabía nada al respecto, porque el niño adulto ya no recordará los castigos que recibió de niño. Pero los golpes que le damos al niño adulto son realmente inútiles, porque partiremos 2 palos en lugar de encauzarlo por el buen camino, ya que este periódico semanal alemán me entendió mal, que decían que yo dije que a los niños pequeños hay que pegarles. Eso no fue lo que quise decir. El bebé necesita mucho amor, pero de una severidad conectada con la bondad. No debemos, es decir, no debemos no ver esto. Él no siempre tiene que ser golpeado, porque puede haber otro castigo igual de efectivo. Por ejemplo, en mi caso, nuestra madre me puso en una esquina y nunca tuve que salir de esa esquina. Hubiera preferido que me diera una bofetada y me hiciera correr, o que le prohibamos salir con otros. Ya es un castigo bastante fuerte para un niño. ¿La oración siempre tiene valor incluso si estamos distraídos durante la oración? Nunca nos dejemos detener por la oración, aunque tengamos que decir, hoy me siento tan distraído. La oración siempre tiene su valor. No. Precisamente en estos casos hay que hacer un esfuerzo para orar, y que precisamente en estos casos está el enemigo, nuestro adversario, que quiere que no oremos. Y si rezamos, antes de rezar, tratemos de concentrarnos y hacer una resolución. Quiero rezar bien. Y luego me doy cuenta que durante la oración de repente estoy en otro lugar. Volvamos a nosotros mismos y continuemos la oración con fervor, aunque después de un tiempo salgamos de nuevo de nuestra concentración y devoción. Seguir, y no empieces siempre de nuevo. Con plena confianza en Dios, continúa la oración, y la oración será buena. Y puede ser que una oración de este tipo delante de Dios tenga mucha más eficacia y valor, porque es una oración hecha con mucho sacrificio, y quizás tenga efectos más potentes, más fuertes que una oración sin distracciones, exactamente porque es una oración dolorosa. También aprendo algo sobre las reformas actuales que se están llevando a cabo en nuestra iglesia. Y aquí también las almas del purgatorio dicen lo que está bien y lo que está mal. El Papa, a través y con el permiso del concilio, había pretendido la renovación de nosotros, en lo más profundo, y no la renovación externa. Reforma, cambio externo solo en la medida en que sirvió a una renovación interna. La comunión en la mano y la comunión de pie nunca han servido para mejorar nuestra renovación interna, más bien a la irresponsabilidad y falta de respeto frente al Santísimo Sacramento, y hasta la destrucción de la paz en sus propias familias. Y si le quitamos al pueblo la veneración,
el respeto frente al Santísimo, el Señor, entonces toda la fe sufre. Y aquí es donde hemos llegado, por esta mala y fea costumbre de comulgar en la mano. ¿Pueden ayudarnos también las almas del purgatorio? Sí, y también nos pueden ayudar mucho. Por ejemplo, si tenemos un sueño muy profundo y no escuchamos bien la alarma, por la tarde decimos un Padre Nuestro por el bien y en favor de las almas del purgatorio y les pedimos que nos despierten a esa hora determinada. Nunca necesito despertar, porque pido a las almas y ellas me despiertan. Un día tuve que salir a las 3 de la mañana y les dije a las almas, miren, me tienen que despertar a las 2. Y me despierto, miro mi reloj y veo que son las 3. Entonces pensé, ¿qué le pasa a mi reloj? ¿Se ha vuelto loco? Subí las escaleras para ver si el reloj estaba bien. Sí, eran las 3. Entonces dije, ¿qué me han hecho las almas? Yo digo, bueno, voy a la estación y tal vez llega otro tren. El jefe de la estación me dijo entonces, no te preocupes, el tren tiene 1 hora de retraso. ¿Reconoceremos en el cielo a todos los que hemos conocido en la tierra? Sí, volveremos a estar todos juntos. ¿Deberíamos continuar orando por nuestros familiares, incluso si están a salvo? Sí, porque con estos méritos de nuestras oraciones pueden dárselos a otras almas necesitadas. ¿Todos en el cielo tienen el mismo estado o grado de bienaventuranza? No, es diferente según los méritos de cada uno. Si estamos al borde de la muerte, ¿pueden venir familiares a recibirnos y llevarnos? Sí, especialmente si son parientes que murieron poco antes que nosotros. Donde quiera que aparece Nuestra Señora, pide que se rece el Santo Rosario. ¿Y por qué? Es la oración de nuestra fe, porque es importante. A través de las meditaciones del Santo Rosario, se nos recordará toda la historia de la redención y la pasión de Jesucristo. Cuando viajo en bus y no hay con quien charlar, entonces rezo el Santo Rosario. Y así un día estaba viajando en bus y el bus estaba muy lleno. Y luego saqué el rosario y comencé a rezarlo para que nadie tuviera que mirarme en absoluto, para que nadie se sintiera perturbado u ofendido. En resumen, como sucede hoy en día, de repente alguien me arrebata el rosario de la mano desde abajo. Miro hacia abajo y no veo a nadie. No había ni un perro. Vi mi rosario abajo, pero no pude tomarlo porque no podía doblegarme ante esta multitud que estaba allí. Era un rosario normal. No era precioso en absoluto. No es como si alguien tuviera interés en robármelo. La mujer detrás de mí me conocía y me dijo, ¿qué pasa? Alguien me lo arrebató. Estoy buscando el rosario, está caído y ahora de repente entonces ya no lo podía ver. Y cuando alguien se baja en una estación o en una parada, inmediatamente me agachaba a recoger el rosario, pero ya no estaba. Y la señora de atrás me dijo, mira, todos se bajan en la terminal y luego te ayudo y lo encontraremos. En la terminal buscamos por todo el bus, en todos los rincones, en todos los puestos, y el rosario no estaba. Y luego el conductor llega al final de la fila y dice, ¿qué estás buscando? Y le digo, estoy buscando mi rosario. Y él me dice, ¿pero para qué necesitas tener un rosario aquí en el bus? Y yo le digo, sí, lo necesito. Tengo que recitarlo para que el diablo no venga a buscar a los conductores. Ya he terminado.